Hola a todos, como ya sabéis si me seguís, soy Cristina y vivo en Francia desde el 2019. Hoy quiero compartir con vosotros mi top 7 de razones para venir a vivir en Francia. Pero antes, intro. Si no vives en Francia, vas a descubrir muchas cosas en este vídeo. Si ya vives aquí, seguro que te identificas con las cosas que voy a contar. Pero sobre todo te invito a descubrir el otro vídeo que hice sobre Francia y que os dejo por aquí arriba. Comencemos esta clasificación de la séptima a la primera razón. Vamos. Razón número 7. La arquitectura. Si te gusta la arquitectura, te encantará este país. Francia tiene una riqueza arquitectónica increíble, presente en todas partes. En España también tenemos mucha riqueza arquitectónica, pero bueno, volviendo a Francia, lo que quiero expresar es, por ejemplo, cuando caminas por las calles de París, alucinas. Mires donde mires, es precioso, desde el punto de vista arquitectónico. Personalmente, soy fan de los tejados parisinos. La primera vez que vine a la ciudad, me dolía el cuello de mirar hacia arriba. Estaba todo el rato levantando la cabeza, obviamente para mirar los tejados. Era una cosa que me atrajo desde el principio. Y aunque no estés en la capital, el resto de la arquitectura francesa sigue siendo una cosa que vale la pena mencionar y descubrir. Y precisamente, la razón número 6 es la riqueza cultural de las diferentes regiones francesas. Las regiones francesas son muy diferentes entre sí. Y aunque todavía no he podido descubrirlas todas, me he podido hacer una buena idea. Las casas con entramados de madera de Troyes, las ciudades fortificadas como Saint-Malo o Le Mont-Saint-Michel, los pueblos más típicos del sur de la Francia. Todo ello se suma a la variedad arquitectónica de la que hablaba antes. Pero también hay que tener en cuenta las particularidades de cada región, como por ejemplo las lenguas, los dialectos, los platos típicos, etc. Por ejemplo, en Perpiñán, en el sur de Francia, la gente habla también el catalán. Digo también porque yo soy catalana. Pero hay muchas otras lenguas locales, como podéis ver en esta foto, y otras tantas culturas diferentes. Así que te invito de verdad a viajar por el país para descubrir toda esta riqueza cultural. Ya que hablamos de lengua, el punto número 5 para mí es la lengua francesa. A ver, no es por nada que la gente la llama la lengua del amor, ¿vale? Es increíblemente bonita. Y todo lo que decimos en francés suena a poesía. Yo no sé si soy yo, pero a mí me lo parece. Pero además es relativamente fácil de aprender, lo digo como española, ¿vale? Y catalana. El vocabulario, la gramática entre nuestros dos idiomas son realmente cercanos. Mucho más que por ejemplo con el inglés. Yo solo tardé 2 meses intensivos, pero bueno, 2 meses, en expresarme con fluidez suficiente para poder trabajar en Francia. Mientras que cuando llegué no hablaba nada de francés, no tenía ninguna idea. Cuando estaba en mi clase de francés en París, los demás alumnos tenían muchos problemas con por ejemplo, la conjugación, porque venían de lenguas como el inglés, en la que los verbos no se sintonizan con los sujetos. Para mí era mucho más sencillo comprender las reglas gramaticales, y con riesgo de repetirme, una vez que te haces al idioma y escuchar a la gente hablar en francés y acabar hablándolo, es realmente bonito y dulce. Podrás ver mis otros vídeos en el canal, en los cuales algunos de ellos hablo en francés y todos están subtitulados. Así que podréis comprobarlo. Punto número 4. Lo he mencionado rápidamente antes, pero merece un punto aparte. Es la gastronomía. ¿Qué decir sobre la gastronomía? Bueno, yo creo que merece incluso un vídeo aparte completo, o sea, tenemos materia suficiente. Pero bueno, os doy ya una pequeña pista. Olvidaros de los croissants que podéis encontrar en otros países. Aquí en Francia
son verdaderamente deliciosos. El pan es lo mismo, es una maravilla. Pero qué decir de los quesos, o sea, yo no sé vosotros, pero yo soy una auténtica fan de los quesos. ¿Y sabéis que hay más de 1200 tipos de quesos franceses? O sea, yo no lo sabía, no me lo podía ni imaginar. Podrías comer un queso diferente cada día durante 3 años y no habrías llegado a probar todos los quesos de Francia. No sé, nosotros por ejemplo aprovechamos las últimas navidades para llevar una pequeña muestra a mi familia en España. Os dejo el enlace del vídeo por si queréis verlo. Pero bueno, no voy a entrar en detalles de todos los platos que tenéis que probar, pero que sepáis una cosa: la gastronomía francesa está clasificada como Patrimonio de la UNESCO. Y eso dice mucho de la calidad de todo lo que podáis comer aquí. Pasemos al siguiente punto, el número 3. Para mí, el sistema laboral francés. Para empezar, en Francia la semana laboral es de 35 horas. Si trabajas más, tendrás o bien un extra en tu nómina o serás compensado con días de vacaciones, ¿vale? Con más días de vacaciones, por ejemplo. Sin embargo, aunque trabajan menos horas, los franceses están entre los más productivos del mundo, según la OCDE. Creo que eso es mucho mejor que quedarse mucho tiempo en el trabajo sin realmente ser productivo porque necesitas desconectar. El horario normal de trabajo entonces es de 9 a 17 horas. Con la pausa para comer normalmente aquí es siempre a las 12 del mediodía. Personalmente yo hago algo un poco diferente. Yo trabajo yo termino a las 6 de la tarde, pero como decía antes, tengo días de vacaciones extra para compensar. Y el salario. Vamos a hablar del salario. A ver, el salario mínimo mensual en Francia por 35 horas es de 1.550 euros brutos al mes. Y el empresario está obligado a pagar el 50% de la mutua, que es obligatoria. Entonces todo el mundo está cubierto. Pero todo esto es válido para todos. Es decir, que si encuentras un trabajo en un restaurante de comida rápida y estás a tiempo completo, obtendrás este salario. Y también hay que tener en cuenta que Francia tiene el mayor número de vacaciones garantizadas al año, por ley. Así que realmente yo he podido ver la diferencia y trabajar en Francia es mucho más rentable. Y llegamos al punto número 2, el sistema escolar. Sobre este punto haré un vídeo específico sobre el sistema escolar en Francia. Pondré el enlace aquí una vez el vídeo esté publicado, pero debes saber ya que puedes hacer una licenciatura o un máster en Francia totalmente gratis y ser remunerado por ello. Eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Y sinceramente creo que merece un vídeo propio, como decía, y os prometo que llegará al canal. Así que estaré atentos. Entonces, el último punto, pero no por ello menos importante, es la situación geográfica en Francia. Y sí, a ver, como española, mi traslado a París me permitió cambiar mi proximidad con otros países y por tanto descubrir nuevos horizontes. Por ejemplo, es mucho más rápido ir a Inglaterra, Bélgica, Alemania e incluso a Suiza. Yo he podido visitar algunos de estos países desde mi llegada a Francia, y os dejo por aquí también la playlist de algunos de mis últimos viajes, y seguiremos aprovechando esta proximidad cuando podamos volver a viajar con normalidad, ¿vale? Cuando no tengamos estas restricciones vinculadas al COVID. En cualquier caso, la posición central de Francia respecto a la Europa ofrece verdaderas oportunidades para descubrir el continente. Y voilà, os he dado mis 7 razones para venir a vivir en Francia. Os invito de verdad a que deis el paso, que ya sea de forma temporal para un año de estudios o un periodo más largo. Mientras tanto, os invito a que os suscribáis y activéis la campanita para no perderos los próximos vídeos sobre este tema. Y nos vemos pronto para el siguiente vídeo. ¡Chao!